En esta serie de ejercicios vamos a estar trabajando el eje temático de estadística. El primer ejercicio que voy a analizar dice, hay una encuesta a 40 estudiantes acerca de los deportes que prefiere practicar: básquetbol, natación, fútbol, tenis, canotaje, atletismo. Los resultados se presentan tabulados de esta manera. Dice, se le pide al estudiante que complete esta tabla y que en base a esas columnas que vaya completando obtenga la frecuencia relativa porcentual. Se le pide al estudiante que él decida qué columnas va a agregar. Hay un espacio para ir agregando columnas. Después se le pide al estudiante que muestre esta tabla de frecuencias en un diagrama de barras a continuación en esta situación. Entonces vamos a partir señalando que ustedes tienen que contar cuánta gente practica fútbol, contar, ¿no es cierto? Y vamos anotando acá. Yo voy a darle aquí los valores. Básquetbol, 5 personas. 1, 2, 3, 4, 5, no hay más. Entonces ustedes cuenten y van anotando acá. Hay distintas maneras de contar. Lo importante es que ustedes cuenten y sepan de que estos valores corresponden a cuántos estudiantes practican básquetbol, cuántos practican natación, etcétera, etcétera. Entonces, como se me pide a mí la frecuencia relativa porcentual, hay dos maneras de encontrar la frecuencia relativa. Frecuencia relativa como razón o en forma de porcentaje. Aquí, por ejemplo, yo voy a trabajar con la frecuencia relativa porcentual, pero voy a utilizar también la frecuencia relativa como una razón. Entonces coloco aquí frecuencia relativa como razón. Entonces se entiende que aquí hay 40 estudiantes. Sumamos 13, 24, 28, 37, 40. Entonces la frecuencia relativa como razón corresponde al cociente entre la frecuencia absoluta y el total. 5 de 40, 8 de 40, 11 de 40, 4 de 40, 9 de 40, 3 de 40. Si ustedes suman, tiene que darles 1 o 40 cuarentavos. Entonces aquí yo agrego en esta columna la frecuencia relativa porcentual. ¿Qué significa esto? Significa que este número ustedes lo multiplican por 100. La frecuencia relativa como razón la multiplican por 100 y van obteniendo entonces los valores correspondientes. Pueden hacerlo en forma con calculadora, depende del profesor. En este caso yo voy a usar la calculadora, digo 5 por 100 y lo divido en 40. 8 por 100 lo divido en 40. 11 por 100 lo divido en 40. 4 por 100 lo divido en 40. Y así sucesivamente. Es decir, la proporción que yo formo es que el 40 alumnos corresponde al 100%. Entonces, cada frecuencia absoluta, ¿a qué porcentaje corresponde? Y ustedes se dan cuenta que aquí la regla de 3 simple les permite resolver el problema. Entonces, la frecuencia absoluta por 100 y lo dividen en 40. Así que aquí ya tienen este dato. Por lo tanto, es un problema sencillo y nos va a dar acá 12,5%, 20%, 27,5%, 10%, 22,5% y 7,5%. Si yo sumo, me tiene que dar 100%. Entonces, ¿fue necesario agregar más columnas? No, no era necesario, porque se pide la frecuencia relativa porcentual. Incluso bastaba con esta, pero yo le aconsejo a los estudiantes que agreguen las columnas que sean necesarias, que les permitan resolver el problema y también interpretar adecuadamente los datos. Después se pide que, una vez tabulados estos valores, los presenten en un diagrama de barra. Bueno, un diagrama de barra, ustedes deberían de hacerlo de distintas formas. Sin embargo, creo que la mayoría de los estudiantes utilizan los graficadores que aparecen en los distintos sistemas
por ejemplo, en Excel, pueden trabajar en Word. Lo importante es que hay graficadores, un gráfico de barras común. Entonces yo coloco acá en el eje horizontal la variable que estoy analizando: natación, fútbol, tenis, canotaje, atletismo. Y en el eje vertical la frecuencia: ¿cuántos practican natación? 8. ¿Cuántos practican fútbol? 11. ¿Cuántos practican tenis? 4. ¿Cuántos practican canotaje? 9. ¿Cuántos practican atletismo? 3. Y ahí tendría entonces ustedes el diagrama de barra. Si quisiéramos un histograma, entonces en este caso no es recomendable el histograma, porque las variables no son continuas. Yo puedo decir natación, fútbol, totalmente independiente. Así que con un diagrama de barra como esto, ustedes pueden mostrar cuál es el deporte preferido: el fútbol. ¿Cuál es el deporte menos recurrente? El atletismo. Y aquí hay entonces, porque pueden ir obteniendo mayores datos ustedes. Un segundo problema, vamos a estar analizando una tabla de frecuencias donde se da la clase o el intervalo. Se da la siguiente distribución de frecuencias de 400 puntajes obtenidos en el primer ensayo de prueba de selección universitaria de un liceo en particular. No importa en qué colegio, pueden ser datos también ficticios. Lo importante es que los puntajes de la PSU están agrupados de 50 en 50. El puntaje menor 300, el puntaje mayor 850. Entonces aquí tendríamos un intervalo cerrado por el lado izquierdo, 300, todo cerrado por el lado izquierdo. A veces no es necesario colocarle, pero es bueno que usted interprete, porque el estudiante se confunde, dónde se cuenta la persona que obtuvo 350 puntos, en este intervalo o en este intervalo. Entonces aquí usted les permite entender de que 300, 350 será abierto por este lado. Yo generalmente a mis estudiantes le utilizamos corchete, pero también hay otros textos, otros profesores que usan paréntesis. Así que vean esto, el intervalo A, B así, o que lo vean así, es lo mismo. Semi abierto por el lado izquierdo, semi abierto por el lado derecho, semi cerrado por el lado izquierdo. Entonces, abierto, 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 abierto. Todos estos son intervalos abiertos por el lado derecho. Acá cerrado por el lado, el último cerrado por ambos extremos. Entonces la frecuencia absoluta me dice que está dada, ya se han contado. Entonces, para resolver el problema, ¿qué tipo de parámetros vamos a estar estudiando? Parámetros estadísticos relacionados a posición. Entonces, medida de posición o localización, depende de cómo ustedes trabajen. Y estos valores entonces me indican a mí qué lugar ocupa un determinado porcentaje del grupo. Entonces, las medidas de localización que vamos a determinar o calcular, el percentil, ustedes saben de que el percentil dividen, cada percentil o los números relacionados con esto, el grupo se divide en 100 grupos o en 100 subconjuntos iguales, de igual cantidad. Entonces cada percentil en este caso va a corresponder al 1%, percentil 10, 10%, percentil 15, 15% de la población. Entonces yo tengo que manejar acá, o ustedes deben de calcular, los porcentajes de estos valores. Sin embargo, una columna que ayuda bastante es la frecuencia absoluta. Entonces ustedes completan acá frecuencia absoluta. 30, 85, sumando 115, 5 y 5 son 10, 9 y 1, 10, 2, 255, 5, 6, 5, 11, 3, 5, 5, 3, 5, 10, 7, 8, 3,
5, 9, 3. 9, 9, 3, 400. Entonces aquí ya tengo la frecuencia acumulada en esta distribución. Entonces vamos a partir determinando el percentil número 15. El percentil 15, entonces ustedes lo asocian al 15% de la población. Entonces en este caso, 15% de 400. El 15% de 400 lo pueden obtener ustedes en forma rápida o con calculadora. 15 por 400 y lo dividen entre 100. Dará entonces 60. ¿Qué me indica a mí este número 60? Estoy diciendo entonces que el 15% de estos 400 estudiantes son 60. Entonces ustedes dicen, ¿dónde ubicamos, en qué lugar ubicamos los 60 casos de estos 400? Entonces miramos la columna de la frecuencia absoluta. Tengo 30, tengo 85. Entonces en este caso, el percentil 15 significa que se ubica en este grupo. Aquí se localiza. Entonces, ¿cuál es la fórmula que ustedes pueden estar usando? Bien sencilla. Percentil 15, ¿a qué valor corresponde? ¿A qué puntaje? Entonces tomamos en cuenta el límite inferior de este intervalo, donde se encuentra el percentil. Entonces tendríamos límite inferior 350. Y le agregamos un incremento que está en función de qué razón o en qué porcentaje voy a tener que agregarle para completar mis 60 estudiantes. Entonces aquí tengo 30. Para completar los 60 tengo que tomar de este grupo, tengo que tomar una parte para completar los 60. Entonces digo 60 menos 30. Es decir, de este grupo de los 55 en el fondo tengo que tomar 30 personas, 60 menos 30, de los 55. O sea, hacemos una interpolación. Y este valor, obviamente que esté afectado por la longitud del intervalo, es decir, en este caso 50. Entonces hacemos la operación, pueden usar la calculadora ustedes para andar más rápido, y obtienen el número correspondiente, 350 más, hacemos la operación usando la calculadora, 60 menos 30 son 30, entonces 30 sobre 55 y lo multiplicamos por el tamaño del intervalo. Entonces nos daría 27,27, 27,27, etc. Entonces podríamos decir que el percentil 15 corresponderá a 377,27, o si ustedes quieren lo podemos aproximar allá, 377, o simplemente ustedes lo menosprecian y dirían 377 puntos. ¿Qué me indica entonces este parámetro estadístico? Significa que el 15% de estos 400 estudiantes no superaron los 377 puntos. Es decir, el 15% no superan esto. En otras palabras, como ya sabemos el 15%, diríamos 60 estudiantes no superaron los 377 puntos. Aquí tengo un caso especial. Lo he agregado al decil 5, que corresponde en este caso a la mediana. El decil 5 correspondería a la mediana. Entonces, decil 5, en otras palabras, es lo mismo que calcular la mediana. Corresponde al 50% de la población, que sería 50% de 400 son 200 casos. ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? Que si yo pongo atención, digo el 50% de 200, ¿dónde completo los 200? ¿En qué intervalo? Entonces justo me coincide en este intervalo. Aquí estarían el decil 5, en este grupo, aquí. ¿Qué valor me representa entonces? En este caso, el extremo 450. Entonces, el decil 5, el puntaje que me representa, son 450 puntos.
Entonces, en otras palabras, el 50% de la población no superan los 450 puntos. También ustedes pueden obtenerlo de la siguiente forma. Una manera también sencilla podría ser, tomamos, por ejemplo, en este intervalo 450, digo por ejemplo si fuera el decil 5, 450, y le agrego. Entonces digo 200, ¿no es cierto? Menos lo anterior, acumulado, sería 200. Sobre 55. Sobre 50. Por 50. 200 menos 200. 0 sobre 55. 0 por 50. 0 más 450. 450. Si ustedes tomaran, por ejemplo, acá, en este caso, en este intervalo, 400, si dijeran 400, por ejemplo, entonces tendrían que tomar 400. Son 200 los que debemos de completar. 200 menos lo anterior, serían 85 sobre, en este caso, 115 por 50. Entonces, en este caso, 200 menos 85 me daría 115. 115 dividido en 115, 1 por 50, 50. Más 400, 450. Así que de cualquier forma ustedes llegan al mismo valor. Pero aquí está sencillo, pero era interesante que ustedes lo analizaran. 450 puntos. El cuartil 3, ¿qué es lo que me indica el cuartil? Son 3 números que me dividen a mí a la población en 4 grupos. Entonces tengo la población dividida en 4 grupos. 4 grupos. Entonces, 4 grupos. Entonces aquí tengo mi cuartil 1, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Noten entonces que al dividir la población en 4 grupos, cada cuartil me va considerando el 25%. 25%. 50, 75%. Por lo tanto, el cuartil 3 corresponde al 75%. 75% de la población de 400. Hacemos la misma operación, calculamos el porcentaje y nos va a dar entonces 300. 300. Entonces, ¿dónde tengo yo la población 300? 300 datos. Entonces aquí tengo 255 y aquí tengo, en este grupo tiene que estar el dato 300, en este grupo. Aquí tengo los 315. Entonces ustedes ubican los 300 en qué intervalo, acá. Aquí tengo 300. Entonces mi puntaje inicial son 500. Entonces el cuartil, mi puntaje inicial son 500. 500. El puntaje, dijimos, son 300. 300 casos. Menos lo anterior, 255. La frecuencia acumulada. Entonces yo estoy interpolando que necesito de este grupo, para completar mis 300, una parte nada más de los 60. Y eso lo multiplico por 50. Entonces, aquí ustedes hacen la operación. Si el profesor les permite usar la calculadora, use la calculadora. Entonces tendríamos 300 menos 255. 300 menos 255 me da 45. Lo divido entre 60 partes y ese valor lo multiplicamos por 50, longitud del intervalo. Me daría 37,5. Entonces, después de hacer esta operación, obtengo 37,5. Entonces, 500 más 37,5. En otras palabras, el cuartil 3
el cuartil 3 corresponderá al puntaje 537,5. ¿Qué me indica entonces este número? Que el 75% de los estudiantes, no superó los 537,5 puntos o los 537 puntos. O si ustedes lo aproximan, 538 puntos. O sea, el 25% superó este puntaje y el 75% no lo supera. Ahí tendremos entonces medidas de localización. Aquí vamos a analizar entonces otro problema en el cual se le pide al estudiante que responda a algunas preguntas asociadas a frecuencia. Entonces vamos a suponer que tenemos la siguiente tabla de frecuencia, muestra, dice la cantidad de colesterol de un grupo de pacientes cuya edad es de 50 a 60 años. Al igual que en el problema anterior, entonces decimos que estos son intervalos cerrados por el lado izquierdo, cerrado por el lado izquierdo, cerrado por el lado izquierdo y abierto por el lado derecho. Entonces ya dije que ustedes pueden usar corchete o también pueden usar paréntesis, así que no se pierdan por la simbología. No hay una convención estandarizada entre los matemáticos. Algunos textos traen corchete, otras veces algunos usan paréntesis angular. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí nosotros en este caso? Vamos a calcular dice calcular las frecuencias relativas porcentuales, como en el primer ejercicio ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a completar acá primero cuántos son. Entonces vamos a sumar aquí la frecuencia acumulada: 8, 15, 30, 48, 8 y 9, 17, 6, 7, 9, 7, 2, 9, 7, 3, 10, 121 y 130. Entonces tenemos 130 pacientes. La frecuencia relativa porcentual, separamos esta columna y tendríamos entonces 8 de 130, 7 de 130, 15 de 130, 18 de 130, 29 de 130, 32 de 130, 12 de 130 y 9 de 130. Ya dijimos que este valor entonces ustedes lo multiplican por 100. Entonces ustedes completan esta tabla y colocamos frecuencia relativa porcentual. Entonces dijimos que era esta fracción la multiplicamos por 100. Entonces 8 por 100 dividido en 130 nos da 6,1 o 6,2. Bueno, aquí ustedes pueden ir aproximando. Yo voy a usar la regla de la aproximación. 6,15 le voy a colocar aproximado a 6,2 a la décima. 7 de 130 por 100, 5,38, 5,4. 5,4. 15 de 130, 15 de 130 nos daría 11,5. 11,53, 11,5. 18 de 130, 13,8. Etcétera, etcétera. Ustedes ya completan para entender la técnica que tienen acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer en forma rápida? Dice, se considera un nivel normal de colesterol entre 200 y 239, suponiendo que sea esa una cifra aceptada. Entonces, en este caso, como los intervalos están de 10 en 10, 220, 230,
Entonces el 239 está considerado aquí, en este grupo, aquí, 230, 240, 240. Pero aquí está contado el 240, por lo tanto el 239 estaría aquí. Entre 200 y 239, ¿qué tendríamos que ver acá nosotros? La cantidad, nada más que hay entre, dice cuántos. Entonces tomamos en cuenta la suma. Podríamos sumar aquí 218, 29, 32 más 12. Después, ¿qué porcentaje de pacientes se encuentran fuera del nivel? Entonces aquí miramos el porcentaje. Miramos esta columna. Tenemos dos posibilidades. Determinamos el porcentaje de los que están dentro del espacio y también los que están fuera. Y buscamos la diferencia. ¿Ya? Así que para andar más rápido este ejercicio ustedes lo pueden hacer sin problema. Lo importante es que sepan dónde van a estar mirando, en qué columna. ¿Ya? Frecuencia. Entonces, si ustedes suman bien, tendrá que darle 99 según los valores que yo tengo. ¿Y qué porcentaje? 23,8. Después, construir un gráfico. En realidad ustedes pueden construir distintos gráficos. Puede ser gráfico de un histograma, puede ser también una poligonal. Lo importante es que ustedes puedan mostrar qué comportamiento tiene esta tabla que ya hemos analizado para poder hacer un análisis. En este caso yo tengo una poligonal. ¿Qué es lo que ocurre? El gráfico, los datos los tenemos agrupados en intervalos o clases. ¿Qué es lo que tomamos entonces aquí para hacer el gráfico poligonal? La marca de clase. Entre 170 y 180 la marca de clase es 175. Entonces nos vamos nosotros en el polígono 175, 185, etcétera, etcétera. Y vamos uniendo los puntos acá. Marca de clase. Entonces, ¿qué valor tomo entre 170 y 180? El que me lo represente mejor, 175. Ubicamos acá. Y la cantidad eran 8. Y vamos teniendo entonces una poligonal. Entonces, para datos agrupados en intervalos, mi polígono lo voy formando con los puntos que voy obteniendo de la marca de clase. La marca de clase deben de saber que corresponde al promedio de estos dos valores. Bueno, y este es un problema que generalmente al estudiante le complica. Mi experiencia como docente me lleva a señalar de que el estudiante, teniendo claridad en lo que puede hacer, sin embargo se pierde. ¿Qué es lo que tiene que agregar? Voy a partir entonces utilizando esta tabla para los siguientes valores. Tenemos aquí un registro, dice los siguientes datos corresponden a la duración en horas, de uso continuo de 40 dispositivos. Entonces, sometido a control de calidad. 455 horas, 496, etcétera, etcétera. Yo aquí tengo 40 datos. Debería tener 40 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 10 por 4, 40. Tengo 40 datos. ¿Qué es lo que se me pide? ¿O qué es lo que yo le estoy pidiendo a los estudiantes? Primero que le doy un espacio donde hay una tabla donde él reconoce filas y columnas. ¿Qué es lo que tiene que ir completando él? ¿Qué título le va a dar a cada columna? Entonces, en este caso, dice construir una tabla de frecuencia agrupando los datos en 9 intervalos. Entonces, aquí yo tengo que tener 9 intervalos. Entonces digo 9 intervalos. ¿Qué tamaño van a tener los intervalos? Entonces, un criterio que ustedes pueden tomar en cuenta es determinar el rango. Entonces, determinan el rango y dividen el rango por 9. Ahora, ¿qué es lo que es el rango? Significa la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. En este caso, el mayor valor es 895. Ese es el mayor valor. Y el menor valor es 452. Por lo tanto, el rango será la diferencia entre 895 y 452.
hacemos la resta y nos daría 443. Este valor ustedes lo dividen por 9, porque se pide 9 intervalos. Entonces hacen la división 443, lo dividen entre 9 y al hacer la división más o menos da 49 y fracción. Por lo tanto yo voy a tomar la longitud del intervalo de 50 en 50. Como el menor es 452, para simplificar el orden yo voy a ir de 50 en 50. 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850. Entonces me voy de 50 a 50, dije 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900. Aquí ya tendría mis 9 intervalos. Bueno, ¿qué es lo que se le pide al estudiante? Ya tenemos los 9 intervalos y el tamaño también del intervalo. Vamos a calcular la medida de tendencia central, la moda, la mediana y la media aritmética. Vamos a calcular las medidas de dispersión, el rango, que ya lo hemos calculado, que nos sirve para establecer también el tamaño de los intervalos, la desviación media y la desviación estándar. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan, como estudiantes, qué columnas son las que necesitan. Primero, para determinar la moda, yo tengo que contar acá. Así que lo primero que voy a hacer aquí es contar. Sin embargo, como tengo agrupados los datos, para datos agrupados yo necesito cuál es el número que me va a representar a este grupo. 450, 500. Entre 500 y 550. Ya dijimos que este va a ser un intervalo cerrado por el lado izquierdo, abierto por el lado derecho. Entonces tomamos lo que ustedes conocen como marca de clase. La marca de clase corresponde al promedio de estos dos valores. Entonces en este caso 450 más 500 dividido en 2 me va a dar 475. Ustedes lo completan: 525, 575, 625, 675, 725, 775, 825, 875. Esto no es necesario sumarlo, esto tampoco. Solamente ustedes tienen que darse cuenta qué es lo que tienen que sumar. Si tenemos la marca de clase, ¿qué es lo que indica esto? Datos agrupados en intervalos. Marca de clase, el representante de este conjunto. Entonces aquí yo necesito saber cuántos de estos elementos, de estos dispositivos, de estos 40, están entre 450 y 500 horas. Entonces ustedes los cuentan, y yo tengo aquí ya un registro, lo he hecho con los estudiantes: 4, 2, 4, 0, 7, 7, 6, 6, 4. Por lo tanto, si yo sumo, me tiene que dar 40. Entonces voy a colocar acá la frecuencia acumulada. No es necesario, pero a veces es importante. ¿Por qué va a ser importante? Para determinar la mediana. Así que voy a necesitar aquí, como hay una medida de localización, necesito la frecuencia acumulada. Inmediatamente cuando ustedes les piden la medida de localizar algún dato, la posición de un dato, entonces necesitan esta columna, frecuencia acumulada. Hay que ordenarlos de menor a mayor. Una vez que estén ordenados, entonces en los datos es fácil identificar. Entonces aquí tendríamos 4, 6, 10, 10, 17, 24, 30, 36, 40. Entonces, en forma inmediata decimos, por ejemplo, la moda. La moda es el dato que más se repite. En un conjunto de datos pueden haber más de una moda. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los datos que mayor se repiten? Estaría aquí, 7. Frecuencia absoluta, 7. Entonces, hay dos modas. En este caso hay dos modas. Este conjunto de datos es bimodal. Entonces, hay dos modas. Entonces, la primera moda
La primera moda es el representante de este conjunto, sería 675. La otra moda, el representante de este grupo, 725. Ahora también hay fórmulas para tener con mayor precisión la moda, pero no es tan relevante para los estudios o los casos que uno a veces considera. Por lo tanto, es más común aceptar la moda como la marca de clase del intervalo. Ahora nos vamos a la mediana. La mediana es una medida de localización o de posición, por lo tanto corresponde al 50%. Y el 50% de 40 es 20. Entonces la mediana, partimos inmediatamente dónde están los 20. Hasta aquí tengo 17. Por lo tanto, los 20 están en este intervalo. En este intervalo. Entonces tomo mi puntaje límite inferior, 700, más el incremento que sea necesario para completar los 20. Entonces, de estos 7 yo tengo que tomar 3, porque acá tengo 17, de estos 7 tengo que tomar 3. 3 de 7. Y lo multiplicamos entonces por la longitud del tamaño del intervalo, que es 50. Entonces hacemos la operación usando la calculadora si ustedes quieren. Reitero, eso depende del docente si les permite o no. Yo creo que debería de permitirle. Entonces tenemos 150, 3 por 50, 150, lo dividimos en 7. 150 dividido en 7. Y le agregamos entonces los 700. Entonces nos daría 700 más 21,42. 21,428. Bueno, podríamos decir la mediana sería 721,4 con un decimal. Ahí tendríamos entonces la mediana. ¿Qué es lo que nos va a complicar aquí? Determinar la media aritmética. Se dan cuenta que aquí ustedes necesitan solamente estas columnas para estos datos: la moda y la mediana. Entonces, para determinar la media aritmética, aquí pueden hacer ustedes lo siguiente: pueden sumar estos 40 datos y sacar la media aritmética. Lo suman y lo dividen en 40. Sin embargo, como técnica para datos agrupados, uno toma en cuenta una columna de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces ustedes van multiplicando esta columna con esta columna. Entonces 4 por 475 da 1900. Y ustedes hacen después el resto acá. Multiplicar. Esta columna tienen que sumarla. Y de aquí, de esta columna, con la suma de esta columna, ustedes sacan la media. Así que ustedes completan la tabla. Reitero, va multiplicando esta columna, la marca de clase, por la cantidad. ¿Cuántas veces está considerado este dato? 4 veces. ¿Cuántas veces? 2 veces. 4 veces, 0 veces, etcétera, etcétera. Y van completando acá. Como les reitero, lo tenía con mis estudiantes, esto entonces 525 por 2, 1050. 575 por 4, 2300. Etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden completar para que no se aburran con esto. En consecuencia, la suma que nos da finalmente es 28.160. 28.160. La suma que nos da era 40. Por lo tanto, yo necesito aquí calcular la media aritmética o promedio. Entonces será 28.160 dividido en 40. Y nos daría 703,75. Lo voy a redondear en 704. Entonces la media aritmética sería 704. Ahora ya tengo la medida de tendencia central. La moda, dijimos que habían dos modas: la marca de clase de este intervalo y del otro intervalo, donde tengo 7. Aquí tengo moda 1, moda 2. Mediana, calculamos el 50% de los datos,
nos dio dónde está el dato número 20. Entonces dijimos, en este grupo. Aquí está el dato 20. Hasta aquí tengo 17 datos y completamos acá con 3 de estos, completé los 20. Y nos dio 721. La media, entonces necesitamos la marca de clase por la frecuencia absoluta. Fuimos multiplicando y finalmente sumamos. Y este valor lo dividimos entre 40 y nos dio 703,75. Lo aproximamos a 704. Entonces ya tenemos listo la tabla de frecuencia, agrupada en datos en un intervalo, la media tendencia central. Ahora se pide la medida de dispersión. La medida de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? El rango, ya lo tenemos, el rango. Tenemos la desviación media, por tanto aquí yo tengo que determinar cuánto se dispersan estos datos, en este caso la marca de clase, con respecto a la media. Entonces necesito esta columna. Diferencia o distancia que hay entre la marca de clase y el promedio. Entonces hablo de la desviación. Puede ser positiva o negativa. 475 menos 704 me va a dar negativo. Como información, uno estudia la desviación absoluta. Entonces sacamos la desviación absoluta. 475 menos 704 y vamos colocando el número que nos corresponde. Entonces en este caso 229. En el segundo caso 179. Tercer caso 129. Reitero, el alumno dice, ¿cómo obtengo este valor? La marca de clase menos el promedio o la media aritmética. Luego, este valor tengo que ver cuántas veces se repite en estos datos. Entonces tengo que mirar la frecuencia absoluta. Y multiplicamos la frecuencia absoluta por esta desviación. Por esa desviación. Entonces se dan cuenta que van apareciendo solas las columnas que son necesarias. Entonces multiplicamos 229 por 4. 179 por 2. 129 por 4. Si no me equivoco. Bueno, esto lo han calculado los estudiantes, así que yo estoy transmitiendo algunos valores que ellos me dieron. Ahora, una vez que yo tengo este valor, esta columna, tengo que sumarla. La sumamos. Y si no me equivoco, si mis estudiantes no me han dicho la respuesta equivocada, daría la suma 3.970. 3.970. Entonces, la desviación media corresponderá a este número, 3.970 sobre 40. Es el promedio de las desviaciones. La desviación media es el promedio de las desviaciones absolutas. Entonces nos da 99,25 o simplemente 99. Ya tenemos el rango, tenemos la desviación media. La desviación estándar exige manejar primero la varianza. Es decir, yo necesito aquí el cuadrado de la desviación absoluta. Este número en sí a veces entrega poca información. Sin embargo, el cuadrado de estos valores entrega mayor información en el análisis, ¿ya?, con respecto a la media. Si la desviación estándar es pequeña, significa que los datos se concentran alrededor del promedio. Por lo tanto, la media aritmética es más significativa. No están los datos tan dispersos. El grupo es más homogéneo. Entonces yo necesito, en este caso, el cuadrado de este valor. Entonces coloco otra columna, cuadrado. ¿Cuadrado de qué cosa? De esta columna, de la desviación. Es decir, necesito 229 al cuadrado. 229 por 229. Y colocan ustedes el resultado. Según mi alumno, daba 52.441. 52.441. Después, el cuadrado de 179, 32.041.
32.041. El cuadrado de 129, 16.041, etcétera, etcétera. Ustedes completan la tabla acá. No es necesario sumar acá. No es necesario sumar aquí. No es necesario sumar acá. A veces pueden tener ustedes la necesidad de sumar, pero pongan atención qué columnas son las exigentes, las que deben de sumar sí o sí. ¿Por qué no es necesario sumar? Porque este valor tiene que estar afectado por la cantidad de veces que se repite en este conjunto de datos. ¿Cuántas veces? 4 veces. Por lo tanto, esta columna se multiplica por la frecuencia, el cuadrado. Se multiplica. Es decir, 52.401 se multiplica por 4 y daría 209.744. Después 32.041 por 2, 64.084. 82, perdón. 64.164. Etcétera, etcétera. Entonces, en este caso ustedes tienen que sumar aquí. Aquí tienen que sumar. Tienen que sumar. Y según mis estudiantes, me dijeron de que este valor, esta columna daba 582.020. ¿Qué información entrega este dato? Dijimos que de aquí uno sacaba un promedio de estos valores. Será el promedio entonces de los cuadrados, de las desviaciones. Y ese dato, ese valor estadísticamente se llama varianza. Entonces, la varianza va a corresponder al promedio de esta columna. 582.020. Como son 40 datos, lo dividimos entre 40. Y según mi estudiante me dijeron que daba 14.550,5. Entonces ya tengo la varianza. Y la desviación estándar, o típica, corresponde a la raíz cuadrada de este número. 14.550. Usando calculadora da aproximadamente 120,6. Entonces aquí tendrían ustedes la desviación estándar. Me sobra entonces una columna. Entonces ya tenemos rango, desviación media, desviación estándar. Para calcular la desviación estándar, ustedes necesitan la varianza. ¿Qué es lo que me indica la desviación, estas desviaciones? La sensibilidad con respecto a la media. Ojalá que estos valores sean pequeños, bajos. Entonces significa que los datos se concentran más con respecto a la media. En otras palabras, la media es más representativa realmente de todos los datos. La media aritmética o promedio. Bien, espero que con esto ustedes resuelvan varias dudas con respecto a estadística, medida de tendencia central, medida de dispersión y medidas también de localización. Que les vaya muy bien. Éxito entonces.